Mi nombre es Francisco Mina y esto es Libres al Sol, filosofía para los que están en la vereda. Contrapedagogías de la crueldad, de Rita Segato. Este es un libro que está hecho en base a 3 clases dictadas para la Facultad Libre de Rosario, en agosto del 2016. Yo he realizado una selección de textos, una selección de párrafos y de capítulos muy apretada, y este es el primero de los audios de esa selección de textos de un apunte que yo llamo del feminismo sudamericano. ¿Qué son las pedagogías de la crueldad? Llamo pedagogías de la crueldad a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. En ese sentido, esta pedagogía enseña algo que va mucho más allá del matar. Enseña a matar de una muerte desritualizada, de una muerte que deja apenas residuos en el lugar del difunto. La trata y la explotación sexual practicadas en estos días son de los más perfectos ejemplos y al mismo tiempo alegorías de lo que quiero decir con pedagogía de la crueldad. Es posible que eso explique el hecho de que toda empresa extractivista que se establece en los campos y pequeños pueblos de América Latina para producir commodities destinadas al mercado global, al instalarse trae consigo o es inclusive precedida por burdeles y el cuerpo cosa de las mujeres que allí se ofrecen. Cuando hablo de una pedagogía de la crueldad, me refiero a algo muy preciso, como es la captura de algo que fluía errante, imprevisible, como es la vida, para instalar allí la inercia y la esterilidad de la cosa, mensurable, vendible, comprable y obsolescente, como conviene al consumo de esta fase apocalíptica del capital. El ataque sexual y la explotación sexual de las mujeres son hoy actos de rapiña y consumición del cuerpo que constituyen el lenguaje más preciso con que la cosificación de la vida se expresa. Sus deyectos no van a cementerios, van a basurales. La repetición de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de crueldad y con esto promueve en la gente los bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora. La crueldad habitual es directamente proporcional a formas de gozo narcisístico y consumista, y al aislamiento de los ciudadanos mediante su desensibilización al sufrimiento de los otros. Un proyecto histórico dirigido por la meta del vínculo, como realización de la felicidad mutua hacia un proyecto histórico dirigido por la meta de las cosas, como forma de satisfacción. La sujeción de las personas a la condición de mercancía impuesta a las mayorías por el carácter precario del empleo y del salario, así como el retorno y expansión del trabajo servil, semiesclavo y esclavo, también son parte de lo mismo. La predación de territorios que hasta hace poco permanecían como espacios de arraigo comunal y de paisajes como inscripciones de la historia, es decir, como libros de historia, para su conversión en commodities por la explotación extractivista en las minas y el agronegocio, son facetas de esa cosificación de la vitalidad pachamámica. Incluso aquí también la alienación, robo o cancelación de la fluencia del tiempo vital, encuadrado ahora, encarcelado por los preceptos del capital, competitividad, productividad, cálculo de costo-beneficio, acumulación, concentración, que confiscan la fluencia que llamamos tiempo, en la que toda vitalidad está inmersa. La pedagogía de la crueldad es entonces la que nos habitúa a esa disecación de lo vivo y lo vital, y parece ser el camino inescapable de la modernidad, su último destino. El paradigma de explotación actual supone una variedad enorme de formas de desprotección y precariedad de la vida, y esta modalidad de explotación depende de un principio de crueldad consistente en la disminución de la empatía de los sujetos. Como he afirmado en otras oportunidades,
el capital hoy depende de que seamos capaces de acostumbrarnos al espectáculo de la crueldad en un sentido muy preciso. Que naturalicemos la expropiación de vida, la predación, es decir, que no tengamos receptores para el acto comunicativo de quien es capturado por el proceso de consumición. Expropiar el aliento vital pasa a ser visto como un mero trámite que no comporta dolor, que no puede comunicarse, un acto maquinal, como cualquier consumición. Es por eso que podemos decir que la estructura de personalidad de tipo psicopático, no vincular, defectiva en lo que respecta a emociones y sentimientos, es la personalidad modal de nuestra época por su funcionalidad a la fase actual, extrema, del proyecto histórico del capital. La relación entre personas vaciada y transformada en una relación entre funciones, utilidades e intereses. Naturalmente, las relaciones de género y el patriarcado juegan un papel relevante como escena prototípica de este tiempo. La masculinidad está más disponible para la crueldad porque la socialización y entrenamiento para la vida del sujeto, que deberá cargar el fardo de la masculinidad, lo obliga a desarrollar una afinidad significativa en una escala de tiempo de gran profundidad histórica entre masculinidad y guerra, entre masculinidad y crueldad, entre masculinidad y distanciamiento, entre masculinidad y baja empatía. Las mujeres somos empujadas al papel de objeto, disponible y desechable, ya que la organización corporativa de la masculinidad conduce a los hombres a la obediencia incondicional hacia sus pares y también opresores, y encuentra en aquellas las víctimas a mano para dar paso a la cadena ejemplarizante de mandos y expropiaciones. En este sentido, es muy importante no guetificar la cuestión de género. Esto quiere decir, no considerarla nunca fuera del contexto más amplio, no verla exclusivamente como una cuestión de la relación entre hombres y mujeres, sino como el modo en que esas relaciones se producen en el contexto de sus circunstancias históricas. No guetificar la violencia de género también quiere decir que su carácter enigmático se esfuma y la violencia deja de ser un misterio cuando ella se ilumina desde la actualidad del mundo en que vivimos. El hombre campesino, indígena, a lo largo de la historia colonial de nuestro continente, así como el de las masas urbanas de trabajadores precarizados, se ven emasculados como efecto de su subordinación a la regla del blanco, el primero, y del patrón, el segundo, patrón blanco o blanqueado de nuestras costas. Ambos se redimen por esta emasculación, de esta vulneración de su condición social, laboral, incompatible con las exigencias de su género mediante la violencia. Ante el avance de la pedagogía de las cosas, como también podríamos llamarle a la pedagogía de la crueldad, el hombre indígena se transforma en el colonizador dentro de casa y el hombre de la masa urbana se convierte en el patrón dentro de casa. En otras palabras, el hombre del hogar indígena campesino se convierte en el representante de la presión colonizadora y despojadora puertas adentro, y el hombre de las masas trabajadoras y de los empleos precarios se convierte en el agente de la presión productivista, competitiva y operadora del descarte puertas adentro. A esto se le agrega la expansión de los escenarios de las nuevas formas de la guerra en América Latina, con la proliferación del control mafioso de la economía, la política y de amplios sectores de la sociedad. La regla violenta de las pandillas, maras, sicariatos y todos los tipos de corporaciones armadas que actúan en una esfera de control de la vida, que caracterizado como paraestatal, atraviesa e interviene el ámbito de los vínculos domésticos de género. Introduce el orden violento circundante dentro de casa. Es imposible hoy abordar el problema de la violencia de género y la letalidad en aumento de las mujeres como si fuera un tema separado de la situación de intemperie de la vida, con la suspensión de las normativas que dan previsibilidad y amparo a las gentes dentro de una gramática compartida. Al hablar de la pedagogía de la crueldad,
No podemos olvidarnos de mencionar a los medios masivos de información con su lección de rapiña, escarnio y ataque a la dignidad ejercitada sobre el cuerpo de las mujeres. Existe un vínculo estrecho, una identidad común entre el sujeto que golpea y mata a una mujer y el lente televisivo. También forma parte de ese daño la victimización de las mujeres a manos de los feminicidas como espectáculo televisivo de fin de tarde o de domingos después de misa. Los medios nos deben una explicación sobre por qué no es posible retirar a la mujer de ese lugar de víctima sacrificial, expuesta a la rapiña en su casa, en la calle y en la sala de televisión de cada hogar, donde cada una de estos feminicidios es reproducido hasta el hartazgo en sus detalles mórbidos, por una agenda periodística que se ha vuelto ya indefendible e insostenible. A partir de lo dicho, ¿cómo entonces concebir y diseñar contrapedagogías capaces de rescatar una sensibilidad y vincular que puedan oponerse a las presiones de la época y sobre todo que permitan visualizar campos alternativos? Son 4 los temas que vinculo a la posibilidad de instalar en el mundo esas contrapedagogías. La primera de ellas, ¿qué es la contrapedagogía del patriarcado? La contrapedagogía de la crueldad tendrá que ser una contrapedagogía del poder y por lo tanto una contrapedagogía del patriarcado, porque ella se contrapone a los elementos distintivos del orden patriarcal. Mandato de masculinidad, corporativismo masculino, baja empatía, crueldad, insensibilidad, burocratismo, distanciamiento, tecnocracia, formalidad, universalidad, desarraigo, desensibilización, limitada vincularidad. El patriarcado es la primera pedagogía de poder y expropiación de valor, tanto en una escala filogenética como ontogenética. Es la primera lección de jerarquía, aunque la estructura de esa jerarquía haya ido mutando en la historia. Segundo, ¿qué es una política del arraigo espacial y comunitario? La experiencia histórica de las mujeres podrá sentar el ejemplo de otra forma de pensar y actuar colectivamente. Una politicidad en clave femenina es no por esencia, sino por experiencia histórica acumulada, en primer lugar, una política del arraigo espacial y comunitario. No es utópica, sino tópica, pragmática, orientada por las contingencias y no principista en su moralidad, próxima y no burocrática, investida en el proceso más que en el producto y sobre todo solucionadora de problemas y preservadora de la vida en lo cotidiano. Tercero, ¿qué es la victimización de los hombres por el mandato de masculinidad? Las mujeres hemos identificado nuestro propio sufrimiento y hablamos de él. Los hombres no han podido hacerlo. Una de las claves del cambio será hablar entre todos de la victimización de los hombres por el mandato de masculinidad y por la nefasta estructura corporativa de la fratria masculina. Existe violencia de género, intragénero, y la primera víctima del mandato de masculinidad son los hombres, obligados a curvarse al pacto corporativo y a obedecer sus reglas y jerarquías desde que ingresan a la vida en sociedad. Es la familia la que los prepara para esto. La iniciación a la masculinidad es un tránsito violentísimo. Esa violencia va más tarde a reverter al mundo. Muchos hombres hoy se están retirando del pacto corporativo, marcando un camino que va a transformar la sociedad. Lo hacen por sí, en primer lugar, no por nosotras, y así debe ser. Cuarta y última contrapedagogía de la crueldad. ¿Qué es el proyecto histórico comunitario? De una forma esquemática, es posible decir que existen 2 proyectos históricos en curso en el planeta, orientados por concepciones divergentes de bienestar y felicidad. El proyecto histórico de las cosas y el proyecto histórico de los vínculos, dirigidos a metas de satisfacción distintas, en tensión y en última instancia incompatibles. El proyecto histórico centrado en las cosas como meta de satisfacción es funcional al capital
y produce individuos que a su vez se transformarán en cosas. El proyecto histórico de los vínculos insta a la reciprocidad que produce comunidad. Aunque vivamos inevitablemente de forma anfibia, con un pie en cada camino, una contrapedagogía de la crueldad trabaja la conciencia de que solamente un mundo vincular y comunitario pone límites a la cosificación de la vida. El hombre amerindio, en realidad, no solamente fue dominado bélicamente, sino también seducido y captado por la lógica corporativa de la masculinidad blanca, siendo esto posible porque él ya detentaba una posición de prestigio en sus sociedades que lo predispuso y le permitió asociarse a la mirada del hombre blanco sobre el mundo. Por eso digo que el hombre amerindio es el sujeto bisagra entre los dos mundos. Él expresa fácil. La mujer es más invulnerable. En otras palabras, el hombre es mucho más vulnerable a la seducción colonial que la mujer. Hasta aquí esta selección de la primera parte de textos, de párrafos, de este apunte sobre contrapedagogías de la crueldad. Seguimos después en otro audio la segunda parte de este apunte.